A lo largo de la historia, millones de personas han caminado por donde ahora tú lo haces, y entre esas personas existe un grupo que sobresale, ya sea por sus aportaciones en el campo de la ciencia o por su impacto en la sociedad. Hoy, presentaremos a los más influyentes de los que se tiene registro alguno. Bienvenidos a los 11 personajes que cambiaron el mundo. Sócrates, padre de la filosofía política y de la ética. Nació sobre la época más espléndida en la historia de su ciudad y de toda la antigua Grecia, durante la guerra del Peloponeso contra Esparta, en donde sirvió como hoplita con gran valor en las batallas de Potidea, maestro de Platón. Todo lo que se sabe de él es a través de Platón, ya que solía decir que la escritura era un fármaco, porque cuando escribes algo ya no debes de memorizarlo. Se centró en temas como la belleza, la verdad y la justicia. Al momento de llegar a la vejez, muchos de los habitantes de Atenas lo hostigaban, ya que veían a los sofistas y a la filosofía como los destructores de la piedad y la moral. Consecuentemente, fue obligado a beber de la cicuta, y su mayor aportación fue su modo dialéctico de indagar, conocido como el método socrático. Platón, filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue además el fundador de la escuela filosófica, la Academia de Atenas. En su infancia y juventud, Grecia pasaba por un momento difícil, los problemas de la democracia de Atenas y la guerra del Peloponeso. Se le considera el padre de la filosofía occidental, y muchos creen que con él la filosofía griega alcanzó su madurez. Algunas de las obras de Platón son El Critón, La República y Apología de Sócrates. Aristóteles, conocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Fue discípulo de Platón. Acudió a su academia a los 17 años. Realizó más de 200 tratados, todos y cada uno de ellos enfocado a diversas cuestiones. Por ejemplo, relacionado con la ciencia, la lógica, metafísica, retórica, astronomía, entre otros. A diferencia de su maestro, para él solo existe el mundo material. El ser humano es un animal racional constituido por un cuerpo, que es la materia, y un alma, que es la forma. San Agustín de Hipona, o mejor conocido por la leyenda de su encuentro con un niño junto al mar. Fue el máximo pensador del cristianismo. Gracias a sus aportaciones, es catalogado como santo y doctor de la Iglesia. Sus más grandes escritos están centrados en la filosofía y teología. Después de su conversión, lideró una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. Influenciado por los escritos de Platón, tuvo varios hincapié en su vida, pero al final logró crear un equilibrio entre fe y razón. Dos de sus obras más importantes son Confesiones y La ciudad de Dios. Santo Tomás de Aquino, máximo exponente de Aristóteles. En estos años se producía la sexta, séptima, octava y novena cruzada. Las primeras dos mencionadas a cargo del emperador Federico II y el rey Luis IX de Francia, respectivamente. Fue fraile, teólogo y filósofo perteneciente a la Orden de los Predicadores. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad. Rescató varios pensamientos de Aristóteles, comprobando que se asemejan a la fe católica. También se planteó la relación entre la fe y la razón, diciendo que había una superioridad de la teología debido a que su objeto de estudio era Dios y que la razón era muy limitada para entenderlo. Algunas de sus obras más importantes es la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles. Johannes Gutenberg fue el inventor de la imprenta, algo que cambió totalmente la comunicación e hizo más efectivo el acceso a la información. Se produjeron muchos más libros y consigo bajó el precio, lo que posibilitó que las familias más pobres puedan adquirirlos. A su vez, el analfabetismo bajó y aumentó el número de laicos,
ya que el libro que más imprimía era la Biblia. Con el tiempo, dieron entrada a los volantes, las redes sociales de ese entonces, y la libre expresión salió a flote. Su trabajo más conocido es la Biblia de 42 líneas, la cual es considerada como el primer libro impreso con tipografía móvil. Gutenberg coincidió con varios sucesos, como la caída del Imperio de Constantinopla, la victoria de los franceses sobre los ingleses en la llamada Guerra de los 100 Años, y en México, los imperios como el Azteca llegaron al punto máximo de su expresión. Cristóbal Colón. Aunque para muchos, Colón no fue más que un invasor que llegó al continente americano para destruir a las culturas que ahí se encontraban e imponer sus costumbres, lo cierto es que forma parte de nuestra historia y forma parte igual como uno de los personajes más importantes de la misma. Fue un cartógrafo y navegante que bajo el mandato de la Corona de Castilla encabezó el famoso descubrimiento de América. Ya sea para bien o para mal, esta fue la primera vez que el continente americano y el europeo conectaban y se trazaban por una ruta de ida y vuelta. De igual manera, coincide un poco con los eventos ocurridos que Gutenberg experimentó en vida. Miguel Ángel fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado como uno de los mejores en su materia. Desde sus inicios, Lorenzo de Medici quedó fascinado por sus trabajos, que lo llevó a su palacio para que pintara para él. Experimentó de primera mano la muerte de Lorenzo y consigo una rebelión que al final instaló en la ciudad una teocracia. Resalta sus obras como el David y sus pinturas hechas en la Capilla Sixtina, esta última por mandato del Papa Julio II, al cual le dijo: yo no soy pintor, y que al final del día salió siendo mejor pintor que muchos, y aunque no se menciona mucho, también el Moisés que, como se cuenta, Miguel Ángel golpeó su rodilla diciendo: ahora habla. Martín Lutero. Lutero decidió que se necesitaba una restauración, por lo que dio inicio a la Reforma Protestante, un movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI. Desarrolló varias reformas. 1. Sola fide. Lutero pensaba que a causa del pecado original el hombre no podía hacer obras meritorias, por lo que la fe era el único medio de salvación. 2. Sola escritura. Mencionó que la palabra de Dios solo estaba contenida en la escritura. 3. Sola gracia. Afirmaba que se debía aniquilar lo viejo o malo para alcanzar la gracia. Y 4. Solo Cristo. Se opuso a la veneración de los santos y a la Virgen María, pues afirmaba que el Cristo era el mediador para nuestra intercesión. Sin embargo, en el Concilio de Trento se afirmó que las premisas de Lutero se desprendían del verdadero significado de la religión, y por ello se determinó que la fe debe conectarse con obras meritorias. Isaac Newton. La revolución científica iniciada en el Renacimiento por Copérnico y continuada en el siglo XVII por Galileo y Kepler, tuvo su culminación en la obra del científico británico Isaac Newton, quien realizó grandes aportaciones a las matemáticas, la astronomía y la óptica. Lo más brillante de su contribución pertenece al campo de la física. Conocedor de los estudios sobre el movimiento de Galileo y de las leyes de Kepler sobre las órbitas de los planetas, Newton estableció las leyes fundamentales de la dinámica y dedujo de ellas la ley de gravitación universal. Newton liquidó el aristotelismo, imperante durante casi 2000 años, y creó un nuevo paradigma, la física clásica, que se mantendrá vigente hasta principios del siglo XX. Karl Marx fue un pensador de origen alemán, considerado como el padre del socialismo científico. Su obra más importante es El Capital, publicado junto a Engels en 1867. Creció en pleno apogeo de la cultura del romanticismo. Su padre lo introdujo en el pensamiento liberal de la Ilustración. Ingresó a la Universidad de Berlín para estudiar Derecho y Filosofía. Fue allí en donde entró en contacto con el pensamiento de Hegel, el filósofo más influyente de la época. Karl Marx y Friedrich Engels, con quien compartiría una estrecha colaboración intelectual y política,
se centraron en lo que denominaron socialismo científico, el cual sería la fuerza de la revolución con el objetivo de acabar con la civilización burguesa. En 1448, ambos autores plasmaron sus ideas en el Manifiesto Comunista, en el que expusieron la nueva concepción del mundo, la dialéctica como la más completa doctrina, la teoría de la lucha de clases y el papel revolucionario del proletariado como creador de la sociedad comunista. Este libro sentó las bases del comunismo. Eso es todo, amigos.